Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Un segundo, se está grabando. El sonido parece bien. Estamos ahorita en el capítulo número 9 de Psicopatología de la vida cotidiana. Un breve resumen de los capítulos anteriores. El capítulo 1 tuvo por título El olvido de nombres propios. Capítulo número 2, Olvido de palabras extranjeras. Capítulo número 3, Olvido de nombres y frases. Capítulo número 4, Recuerdos de infancia y recuerdos encubridores. El capítulo número 5, el que creo yo es el capítulo más importante del texto hasta ahora, tiene por título El trastrabarse. En ese capítulo 5, Freud hizo una incursión al terreno de la lingüística a través del estudio y la mención de la obra de Meringer y Meyer, el primero de estos lingüistas. Es decir, era lingüista Meringer, si mal no recuerdo. Pero bueno, este capítulo 5 fue el que más tiempo me ha tomado en leer al momento de este volumen de Psicopatología de la vida cotidiana. Le sugeriría poner particular atención en aquel capítulo. El capítulo 6, el desliz en la lectura y en la escritura. Inciso A, deslices en la lectura. Inciso B, deslices en la escritura. El capítulo número 7, olvido de impresiones y designios. Olvido, el inciso A, olvido de impresiones y conocimientos. El inciso B, olvido de designios. Capítulo 8, el trastrocar las cosas confundido. Este capítulo 8 tiene mucha relación con el capítulo 9 que estamos por abordar, que tiene por título Acciones casuales y sintomáticas. Aquí, antes de comenzar con la lectura del capítulo, les menciono que hablando de sintomáticas se va a referir seguramente a la neurosis. Ajá. Nos va a ir Freud aproximando a lo que era en aquellos tiempos, que estamos hablando de 1901, una condición reconocida por la ciencia médica, que era la neurosis. Al día de hoy ya no se reconoce la neurosis por los organismos, digamos, médicos internacionales. Entonces, justamente hablando de síntomas, estos síntomas, a pesar de que la neurosis no se reconozca como tal, siguen ocupando, digamos, bajo distintas denominaciones, es decir, palabras especializadas, los cuadros diagnósticos usados por la psiquiatría, digamos, como la ciencia médica especializada en la así llamada salud mental o patología mental, que es básicamente lo mismo, ¿no? Eh, es decir, no podemos hablar de salud sin hablar de enfermedad, aunque al respecto de la salud mental, siendo un eje de mi propia investigación, de mi libro, aquí lo tengo en la mano, Psicoanálisis del Estado o Sexualidad Infantil y Crimen, eh, podría hacer algunas aportaciones. Me voy a limitar en la medida de lo posible a hacerlas lo más específicas, dudas que yo tenga, que por supuesto voy a plantear a la audiencia al respecto de la salud mental, al respecto de este cuadro, digamos, que nosotros podemos nombrar. Entonces, ya sin más, vamos a abordar el capítulo 9, que les repito, tiene por título Acciones casuales y sintomáticas. Inmediatamente viene asociada la nota a pie de página número 1, que nos dice la primera parte de este capítulo hasta la página 191 data de 1901, es decir, un año después de la interpretación de los sueños, un año después de haber sido escrita la obra que funda el psicoanálisis. Entonces, aquí antes de empezar con el texto principal, les comento la interpretación de los sueños escrita entre 1897 y el año de 1899, aproximadamente. Esto es, digamos, una fecha posiblemente varíe, no tengo ahorita exactamente el periodo en el cual fue escrito. De esto nos podría dar más referencia a las cartas escritas de Freud a Wilhelm Fliess, su gran amigo, eh, pero eh, nos da también un contexto histórico, es decir, la interpretación de los sueños, 1900, psicopatología de la vida cotidiana, 1901. Ya este comentario lo he mencionado antes.
que psicopatología de la vida cotidiana va, digamos, como a continuar el trabajo de la interpretación de los sueños, llevando más allá del mero análisis de los sueños, que no es cualquier cosa, la hipótesis de Sigmund Freud. En la hipótesis principal de la interpretación de los sueños se menciona el sueño es un cumplimiento de deseo. Y todo esto para insertar al sueño dentro de una concatenación, dentro de una lógica que podríamos entender como psíquica. Ajá. Es decir, una lógica que pretendía darle al sueño un sentido dentro de lo mental, dentro de lo mental, dentro de una estructura, digámoslo así, ya fundando una ciencia, ya fundando a través de la interpretación de los sueños un conjunto de observaciones que le permitían a Freud estructurar una teoría para dar cuenta de algo que podemos decir es lo inconsciente, pero esto es justamente la contribución de Sigmund Freud a la ciencia, no solo la psicología, sino que también se abraza por la psiquiatría, se abraza por la medicina, por supuesto, de su tiempo. Al día de hoy, y esto también forma parte de mi investigación, digamos, las autoridades en psiquiatría desde la década de los 60, de los 70, tuvieron particular dificultad para aproximarse a las propuestas freudianas, digamos una nosología o una forma, digamos, de ubicar los cuadros. Ajá. Esto es, por supuesto, parte de una investigación. Ahorita no podría darles la bibliografía, aunque por supuesto les comento, estoy preparando varios escritos, varios títulos que por un lado simplifican y por otro lado amplían las observaciones contenidas en este primer libro mío, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1. Entonces, les estaba comentando, interpretación de los sueños, llega primero en 1900, psicopatología de la vida cotidiana, nos da cuenta cómo las observaciones planteadas por Freud que le permiten decir, hay algo inconsciente, hay algo automático, hay algo de nosotros, en nuestra mente, que podemos nombrar como deseo, que podemos nombrar como... eh, mm, vamos a dejarlo ahorita como deseo, ¿vale? Quisiera dar otro sinónimo, pero me parece que es la palabra más adecuada para nombrar eso, que no necesariamente tiene que ver con un ejercicio de la voluntad y que por supuesto se manifiesta en los sueños, comparte, como lo hemos estado viendo hasta ahorita en psicopatología de la vida cotidiana, con muchas acciones, digamos, que se llevan a cabo en la vida normal, justo vida cotidiana. Parte de lo que da el título a este libro entero de Sigmund Freud, a esta tesis. Entonces, ya sin más, dice el título, dice el texto principal. Las acciones hasta aquí descritas en las que discernimos la ejecución de un propósito inconsciente aparecían como perturbaciones de otras acciones deliberadas. Me estoy dando cuenta que no traigo mis lentes, pero vamos a continuar así. Repito, las acciones hasta aquí descritas en las que discernimos la ejecución de un propósito inconsciente aparecían como perturbaciones de otras acciones deliberadas y se disimulaban con el manto de la torpeza. Digámoslo, estamos estudiando los errores. Estamos estudiando errores de acción, errores de palabra, fallas en la memoria y cosas en las que podemos simplemente decir, qué tonto, qué descuidado, no puse atención, ajá, se me olvidó. Continúa el texto. Las acciones casuales que debemos considerar ahora solo se distinguen del trastrocar las cosas confundido por desdeñar apuntalarse en una intención consciente y no hacerles falta aquel disimulo. Mm, una breve observación, esto de trastocar las cosas confundido, del capítulo pasado justamente, se hablaba acerca de eh, una leve o a veces ya muy intensa tendencia a la agresión. Ajá. En el capítulo pasado, en este trastrocar, estuvimos haciendo uso de del traductor de Google,
para acercarnos a esas palabras alemanas que se tradujeron primero al inglés y luego al español como trastrocar. Ahorita no recuerdo las palabras alemanas, pero tenían un conato de violencia, tenían un conato de agresión, un cierto rasgo. Justamente al final del capítulo pasado, que fue un capítulo muy fuerte, una lectura muy fuerte, ya se hablaba acerca de suicidio, ya se hablaba acerca de accidentes, entre comillas, torpezas que devenían o que derivaban en lesiones considerables, ya sea a uno mismo o hacia los demás. Y esto, por supuesto, como un accidente. Ahora, aquí nuevamente nos enfrentamos a un español elegante, aunque antiguo, que podría dificultarnos la lectura. Repito, las acciones casuales, acciones, digamos, de todos los días, que debemos considerar ahora solo se distinguen del trastrocar las cosas confundido, del ups, me equivoqué, ups, por desdeñar apuntalarse en una intención consciente y no hacerles falta entonces aquel disimulo. Vamos a continuar con el texto a ver si lo que sigue nos aporta al contenido. Aparecen por sí y se las acepta porque no se sospecha en ellas un fin ni un propósito. Se las ejecuta, entre comillas, sin intención alguna, de manera, otra vez entre comillas, puramente casual. Otra vez entre comillas lo que sigue, como para tener ocupadas las manos. Y se da por sentado con ese informe, se pondrá término a toda busca de un significado de la acción. Es decir, en el capítulo pasado, justamente tras trocar las cosas confundido, vimos cómo se llevaban a cabo acciones que tenían una lógica e iban unidas a toda una situación. En este caso, vamos a estar hablando de situaciones que simplemente ocurren, pero que parecen no tener ninguna relación con la situación en la cual se desarrollan. Vamos a continuar. A fin de gozar de esa excepcionalidad, estas acciones, que ya no pueden apelar a la torpeza como disculpa, han de llenar obligatoriamente ciertas condiciones. Aquí viene la nota 2, pero voy a continuar. Y lo que sigue se destaca. No deben ser llamativas y es preciso que sus efectos sean desdeñables. Es decir, eh, creo que ahorita vienen dos ejemplos o algunos ejemplos, pero antes de eh, ir con los ejemplos o saber qué es lo que nos quiere decir el texto, viene ahí la nota número 2 que me había saltado para no interrumpir la idea que nos plantaba Freud. Dice, en 1901 se leía aquí una cierta condición. Entonces, voy a repetir esto para tener un contexto histórico de este texto. A fin de gozar de esa excepcionalidad, estas acciones ya no pueden apelar a la torpeza como disculpa, han de llenar obligatoriamente una cierta condición. No deben ser llamativas y es preciso que sus efectos sean desdeñables. Desdeñables, digamos hasta como indiferentes. Continúa el texto. He recopilado gran número de estas acciones casuales observadas en mí mismo y en otros, y tras indagar a fondo cada uno de los ejemplos, opino que merecen más bien el nombre de, se destaca, acciones sintomáticas. Expresan algo que el actor mismo ni sospecha en ellas y que por regla general no se propone comunicar, sino guardar para sí. Por ello, tal como todos los otros fenómenos considerados hasta aquí, desempeñan el papel de unos síntomas. Ok, entonces nos vamos aproximando a esto que eh, no solo este texto, sino también todo el psicoanálisis se propone abordar como la condición neurótica. Aquí podríamos aproximarnos a lo dicho en este último párrafo, desde que empieza aquí el recopilado hasta síntomas, se muestra, digamos, una ilustración del contacto social. Ajá. Podemos nosotros aproximarnos a una intención que ha sido, digamos, uno de los puntos principales de todo este texto, la relación que tenemos con nuestra propia voluntad, con nuestras intenciones, de expresar, comunicar o, en este caso,
guardar para nosotros. Podría yo pensar, y lo primero que se me ocurre, guardarnos un disgusto. Estamos platicando con alguien, ya sea que esa misma interacción o que arrastremos el afecto de una interacción pasada, de un momento a otro, pero nosotros tenemos un disgusto. Este disgusto puede ser comunicado aunque nosotros no lo queramos. Esto es, digamos, un giro en el abordaje de esta relación entre nosotros y nuestra voluntad que da en este momento este capítulo. Aquí, si bien lo que podría yo resumir el resto del texto anterior, es decir, de todos los capítulos hasta este momento de psicopatología de la vida cotidiana, es que había una intención, pero esa intención no llegaba a término. Por algunas razones tenía que dar ciertos rodeos para poder llegar a su término, para poder acordarnos, por ejemplo, de los nombres, para poder acordarnos o poder relacionarnos con aquello que teníamos la intención de, pero que no se podía por alguna otra razón. En este caso, hay algo que no quiere ser compartido, hay algo que nosotros no queremos decir y sin embargo lo hablamos o lo comunicamos, no necesariamente por palabras, puede ser por gestos, puede ser por, ahorita yo podría pensar, mm, algún tono de voz, alguna, algunas acciones que no nos damos cuenta que hacemos con nuestras manos mientras estamos con otra persona, ¿no? Interactuando. Vamos a continuar. La más rica cosecha de tales acciones casuales o sintomáticas se recoge, en verdad, a raíz del tratamiento psicoanalítico de los neuróticos. Esto es algo que ya se dejaba ver desde el principio del texto, desde aquí de este capítulo. Continúa. No puedo abstenerme de mostrar con dos ejemplos de este origen cuán lejos llega y cuán fino es el determinismo de estos inaparentes sucesos desde unos pensamientos inconscientes. La frontera entre las acciones sintomáticas y el trastrocar las cosas confundido es tan borrosa que habría podido incluir estos ejemplos en el capítulo precedente. Ejemplo número 1. Una casada joven tiene una ocurrencia durante la sesión. Me refiere que ayer, mientras se cortaba las uñas, entre comillas, se lastimó la carne, empeñada en quitar del álveo de la uña la fina cutícula. Es decir, cortándose las uñas se le sale un cuerito y quitándose ese cuerito se lastima el dedo. Continúa el texto, y esto ya no está entre comillas, es entonces una observación de Freud. Lo pasado, desde se lastimó hasta fina cutícula, eran las palabras de la paciente, de esta joven casada. Continúa Freud, esto es tan poco interesante que uno se pregunta con asombro para qué en verdad se lo recuerda y menciona. Es decir, dentro de la sesión, como no queriendo la cosa, como diciendo esto no tiene nada que ver, pero me pasó un pequeño accidente, me lastimé la carne del dedo mientras me cortaba las uñas. Dice el texto, así uno da en conjeturar que está frente a una acción sintomática. Repito, así uno da en conjeturar que está frente a una acción sintomática. Es decir, esto pequeñito como que no queriendo la cosa, se asoma y entonces sabemos que es un síntoma. Sabemos que viene a ligarse a todo, digamos, no solo lo ocurrido en la sesión, sino todo lo que tiene que ver con la neurosis del paciente. Dice Freud, y en efecto fue en el anular el dedo en el cual se cumplió esa pequeña torpeza. El dedo donde se debe el dedo donde se lleva la alianza matrimonial, es decir, donde va el anillo de bodas. Era además su aniversario de boda, lo cual presta a una vulneración de la fina cutícula un sentido bien preciso, fácil de colegir. Aquí esto es algo que nuevamente Freud nos hace, digamos, como por medio de una insinuación, no es una señalación directa. En el aniversario de boda justamente se celebra y es conforme a la costumbre, conforme a al contexto social,
aniversario de boda, se supone que esta joven debió haber llegado virgen, fina cutícula, una fina, digamos, fina membrana, que por supuesto evoca al himen, es decir, una membrana que se rompe durante la primera relación sexual. Ujú. Y por supuesto, bueno, yo estoy suponiendo aquí que el haberse lastimado la carne del dedo le habrá arrojado a esta joven casada bueno, alguna herida con sangre. Ajá. Es decir, repito aquí, era además su aniversario de boda, lo cual presta a la vulneración de la fina cutícula un sentido bien preciso, fácil de colegir, es decir, rememorando la pérdida de su virginidad. Continúa el texto. Al mismo tiempo, ella narra un sueño donde alude a la torpeza de su marido y a su anestesia como esposa. ¿Qué quiere decir con anestesia? Que no puede sentir, que también esto es algo importante, ¿no? Que entre no puede y no quiere sentir con su esposo. Anestesia podríamos hablar en un sentido emocional o en un sentido físico. Literalmente ella no siente las caricias, literalmente ella no siente nada hacia ese hombre, pero ahí está. Y continúa el texto. Ahora bien, ¿por qué se lastimó el anular de la mano izquierda, puesto que la alianza matrimonial se lleva en la mano derecha? Ahorita no sé cómo se refleje esto. Yo estoy levantando mi mano izquierda. Acá está mi mano izquierda. Sale del lado derecho de su pantalla. Esta es mi mano derecha. Ajá. Eh, entonces, eh, se lastima el dedo de la mano izquierda cuando el anillo matrimonial se lleva en la mano derecha. Y aquí dicen, entre paréntesis, en el país de la paciente. Su marido es jurista, doctor en derecho, y de muchacha su inclinación secreta perteneció a un médico, se dice por chanza, es decir, en broma, doctor en izquierdo. Por otra parte, un matrimonio de la mano izquierda tiene su significado preciso. Matrimonio de la mano izquierda, un amante, en otras palabras. Ajá. Un matrimonio siniestro. Diestra, mano derecha, siniestra, mano izquierda. Ajá. Es decir, un matrimonio oculto. Ejemplo número 2. Una joven soltera refiere, entre comillas, es todo esto que viene es el decir de la paciente. Ayer, de manera totalmente involuntaria, desgarré en dos partes un billete de 100 florines y entregué una de las mitades a una dama que me visitaba. ¿Será esta una acción sintomática? Ahí se cierran las comillas, es decir, la paciente le pregunta a Freud. Continúa el texto. La exploración más precisa descubrió los siguientes detalles sobre el billete de 100 florines. Ella consagra parte de su tiempo y de su fortuna a obras caritativas. Junto con otra dama, vela por la educación de un niño huérfano. Los 100 florines son el aporte de esa dama, quien se los acababa de enviar. Ella los introdujo en un sobre y y los puso provisionalmente encima de su escritorio. La visitante era una dama distinguida a la que ella ayuda en otra obra benéfica. Es decir, aquí hay dos mujeres, ¿sí? Una que comparte, digamos, la labor altruista de esta paciente y otra que llega de visita. Continúa el texto. Esta dama quería una lista de personas a quienes se pudiera solicitar apoyo. Faltaba papel y entonces mi paciente echó mano al sobre que estaba encima de su escritorio y lo partió, sin recordar su contenido, en dos pedazos. De ellos, conservó uno para tener un duplicado de la lista y entregó el otro a la visitante. Nótese lo inofensivo de este proceder desacorde con el fin. Como es sabido, un billete de 100 florines no sufre menoscabo en su valor cuando está partido, siempre que se lo pueda recomponer en todos sus fragmentos. La importancia de los nombres anotados en aquel trozo garantizaba que la dama no habría de tirarlo, y tampoco había duda de que devolviera el valioso contenido tan pronto como reparara en él. Ahora bien, el pensamiento inconsciente pudo haber hallado... Ah, no, me he equivocado aquí en la lectura. Ahora bien, ¿qué pensamiento inconsciente pudo haber hallado expresión en esta acción casual, posibilitada por un olvido?
La dama visitante tenía una relación muy precisa con nuestra cura, es decir, con la relación entre Freud y esta paciente joven. Era la misma que en su momento me recomendó como médico a la muchacha sufriente y, si no me equivoco, mi paciente se consideraba reconocida hacia ella por ese consejo. Es decir, se sentía querida, se sentía apoyada, se sentía, eh, aquí dice considerada el texto, pero que tenía cierta importancia para esta dama eh, de elevada posición económica por la recomendación que le hizo con el doctor Freud. Continúa el texto. Figurará el billete partido por la mitad unos honorarios que retribuirían a la intermediadora. Esta es una pregunta que Freud se hace, pero seguramente se la habrá hecho a la paciente. También aquí al menos choco yo un poquito con la forma en la cual está expresado. Lo que quiere decir en este caso es que si queriendo darle la mitad de este billete de 100 florines, le estaba pagando algo a esta dama que le había recomendado a este doctor. Continúa el texto, pero seguiría siendo asaz extraño, es decir, ¿por qué de todos modos? Aunque supongamos, le diste el billete, le diste la mitad de los 100 florines a esta dama que te recomendó conmigo. Pero, ¿y eso qué quiere decir? De todos modos, no nos aclara nada. Podría ser una forma de agradecimiento, pero no hay nada dicho hasta ahora. Es decir, vamos a continuar. No obstante, se agrega otro material. Ok, aquí viene más contenido para darnos sentido a ese acto sin duda sintomático. Un día antes, una intermediadora de muy otra índole había averiguado en casa de una parienta si la graciosa señorita querría conocer a cierto señor. Y hete aquí que por la mañana, algunas horas antes de la visita de la dama, ya estaba ahí la carta requisitoria del festejante, que dio mucha ocasión a la hilaridad. A ver, otra vez, es que hay muchas dificultades de acercarnos al pensamiento de Freud. Les recuerdo, ahorita estamos estudiando la edición Amor-Rortu, la edición que se conoce como estándar de la obra de Sigmund Freud, que fue traducida al español de su traducción en inglés que hizo James Strachey. La obra original venía en alemán. Eh, entonces, hubo dos traducciones antes de lo que estamos abordando, del alemán al inglés y del inglés al español. Ajá. Y no solo eso, sino que es un español ya antiguo, ¿no? Y bonito, digámoslo. Eh, Esta narración dice lo siguiente. Mm, un día antes de haber cortado el billete, de haberlo partido y haber perdido la mitad, dándose esa mitad a otra persona, esta señorita recibe la visita de otra dama que le informa que ha sido invitada a una fiesta por un señor que quería conocerla. ¿Mm? Y esta invitación, así de sencilla, siendo una joven soltera, se prestó a la risa, hilaridad. Dio mucha ocasión a la hilaridad. Vamos a reírnos. Aquí no tengo yo claro si es una risa por burla o es una risa porque realmente le interesaba y esa situación le produjo un placer. Ajá. Continúa el texto. Y entonces, cuando la dama inició la plática interesándose por el estado de mi paciente, ella muy bien pudo haber pensado, entre comillas, sin duda me ha recomendado el médico que me convenía. Si pudieras procurarme el marido que me conviene, y se entiende, un hijo, te estaría aún más agradecida. Desde este pensamiento que se mantuvo reprimido, las dos intermediadoras se fusionaron en una, y pasó a la segunda visitante los honorarios que en su fantasía querría dar a la primera. Ok. Aquí hay una observación que es importante hacer. En este fenómeno sintomático hubo la manifestación de uno de los fenómenos que daban lugar al sueño, el fenómeno de la condensación. Ajá.
En la interpretación de los sueños vimos cómo el trabajo del sueño consistía en pasar el contenido latente, digamos, todo lo que nos ocupa en la vida cotidiana, fusionado a un solo elemento dentro de nuestros sueños. Recordando, por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma, en la figura de Irma, que era una paciente real de Sigmund Freud, se conjugaban Irma, se conjugaba su propia mujer y otra persona otra paciente, si mal no recuerdo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el desarrollo del sueño, esa paciente que Freud podía señalar como Irma, a veces se le parecía a su esposa y a veces manifestaba también síntomas de otra paciente. Entonces, es, digamos, como en esa unión de un solo elemento del sueño que contiene varios elementos de la vida de vigilia, de la vida real, digámoslo así, se mencionó el fenómeno de la condensación, se estudió también el fenómeno de la condensación. Aquí ocurre lo mismo, una visita, otra visita, otra visita, ¿no? Eh, la última visita, siendo, digamos, la en cuestión temporal, la visita de esta dama de Alcurnia, esta dama que le ayuda en algunas acciones caritativas y a la cual le había recomendado al doctor Freud, a esta paciente, resulta que le da la mitad de este billete de 100 florines y pensando en la otra visita que le había dicho, ahí te quieren conocer, ahí te buscan y seguramente con la intención de casarse. Ujú. Entonces, siendo visitas, se reúne todo en una acción sintomática. Ujú. Continúa el texto. Mm, esta solución adquiere total fuerza probatoria si agrego que la víspera yo le había hablado de tales acciones casuales o sintomáticas. Entonces, se sirvió de la primera oportunidad para producir algo análogo, es decir, similar. Ujú. Y esto es también algo muy característico de la histeria, digamos, la asimilación. Hablamos de histeria no como sujetos digamos, incapaces. De hecho, el histérico, la histérica, suelen ser sujetos sumamente despiertos, suelen ser sujetos con capacidades destacables, ajá, muy inteligentes, muy activos. Y justamente esto se deja ver en la forma en la cual se relacionan internamente, se relacionan tanto en la fantasía como en su dinámica inconsciente, digámoslo, con otro sujeto. Aquí en este caso, el doctor Sigmund Freud, ¿no? El doctor Freud menciona algo y la histérica, sin darse cuenta, produce algo de lo cual le habían hablado. Continúa el texto. Se podría intentar una clasificación de las acciones casuales y sintomáticas de tan frecuente ocurrencia, según que ellas sobrevengan por hábito o regularmente bajo ciertas circunstancias o se produzcan de manera esporádica. Nota número 3. El presente párrafo se ocupa de las dos primeras categorías. La tercera no se llega a tratar de manera expresa hasta la página 206. El material intermedio fue agregado en ediciones posteriores del libro, pese a que muchos de los ejemplos interpolados parecen pertenecer al orden de las acciones casuales o sintomáticas, entre comillas, esporádicas. Entonces, vamos a ver tres clases de acciones casuales o sintomáticas. La primera, por hábito. La segunda, eh, bajo ciertas circunstancias y la tercera, de manera esporádica, es decir, muy de vez en cuando, no siempre o no tan regularmente como el hábito. Ajá. Las primeras, es decir, el hábito, aquí es entre paréntesis, como jugar con la cadena del reloj, mesarse la barba, etcétera, que casi pueden servir para caracterizar a la persona en cuestión, lindan con los múltiples movimientos de tic y merecen ser consideradas en el mismo contexto que estos últimos. Perdón. Algo bueno, aquí mesarse, ya tengo el diccionario de la Real Academia, al menos yo mesar no es un verbo que use regularmente. Permítame un segundo. Mesar. Ujú. Yo pensaría que es como acariciarse la barba, ¿no? Algo así. Pero, a ver, no miren, la Real Academia nos dice que mesar viene del latín vulgar, mesare, de meter, meteré, cegar
Cercenar, ok, dice la primera definición, arrancar el cabello o la barba con las manos o tirar con fuerza de ellos. ¡Wow! Arrancar. Entonces, pensaría yo incluso mordernos las uñas, ¿no? Hablamos con alguien, bueno, ahorita, dejémoslo ahorita en mesar, ajá, arrancarnos cabellos o la barba. Ujú. Entonces no es acariciarse, es más bien arrancar. Entonces, estamos hablando de las acciones sintomáticas o casuales habituales que una persona las toma como característica. Ujú. Yo podría pensar, por ejemplo, cruzar los brazos o hablar con cierto tono. Continúa el texto. Mm, Entonces, el texto nos invita a considerar esas acciones que un sujeto hace como parte de sí, no en particulares circunstancias, sino de vez en cuando, sino muy regularmente, podemos decir que es suyo, deberíamos tomarlo como un tic, como un tic nervioso, que por supuesto podemos dar cuenta de eso ocurriendo en nuestra vida de hoy, del año 2021. Continúa el texto. En el segundo grupo, hablando de las acciones sintomáticas, digamos, que ocurren bajo ciertas circunstancias, incluyo el jugar con el bastón que se tiene en la mano o borronear garabatos con la lapicera, hacer tintinear las monedas en el bolsillo, amasar una pasta o cualquier sustancia plástica, toda serie de manejos con la ropa, etcétera. Durante el tratamiento psíquico, detrás de estos quehaceres de juego se esconden de modo regular un sentido y un significado a los que se les deniega otra expresión. Por lo común, la persona en cuestión no sabe que hace tales cosas, ni sabe que ha introducido ciertas modificaciones en sus jugueteos habituales y tampoco ve ni oye los efectos de estas acciones. Esto es impresionante, en verdad. Es que, miren, estamos hablando de un fenómeno que también vimos en la interpretación de los sueños, eh, una alucinación negativa. Ujú. Esto es un comentario propio. Esto es también algo que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Eh, las personas no ven, no oyen, no saben lo que están haciendo y aún así les podemos decir eso, así, asá. Y las personas que se dan cuenta que realmente lo están haciendo quedan en un estado, por supuesto, de gran asombro, no por lo que les dijeron, sino por lo que ellos mismos están haciendo. Ujú. Continúa el texto. Por ejemplo, no. No, aquí está, sí, aquí me había quedado. Por ejemplo, no oye el ruido que produce el tintinear con monedas y se muestra asombrada e incrédula si se lo señalan. Igualmente significativo y digno de la atención del médico es todo cuanto uno emprenda con su vestimenta. Cualquier alteración en el atuendo habitual, cada pequeño descuido, como el de no abrocharse un botón, cualquier huella de desnudamiento, significa algo que el propietario de la vestimenta no quiere decir directamente y las más de las veces ni sabe decir. Las interpretaciones, antes de continuar, es aquí como si nos dijera, el significado va más allá del sujeto. Ajá. Aquí quiero decir con esto de que el significado va más allá del sujeto, que nosotros decimos cosas a veces sin proponérnosla, sin decirlas. Ujú. Igualmente significativo y digno de la atención. No, entonces, ah, esto ya lo había leído. Aquí está. Las interpretaciones de estas pequeñas acciones casuales, así como sus pruebas, se obtienen en cada caso con seguridad creciente a partir de las circunstancias que rodean a la sesión, del tema que en ella se trata y de las ocurrencias que advienen cuando se orienta la atención hacia esa aparente casualidad. Por esa causa, omito corroborar mis tesis mediante una comunicación de ejemplos y su análisis. Menciono, sin embargo, estas cosas porque creo que en las personas normales tienen el mismo significado que en mis pacientes. Y aquí hay algo que me gustaría observar. Estamos hablando sin duda de psicopatología de la vida cotidiana, que recordemos, lo he dicho desde el principio, desde que abordamos este texto, hay una aparente contradicción, hay una paradoja en el título de todo el ensayo. Hablando de la psicopatología, podemos decir que es la aproximación académica de parte de los especialistas de la locura, de las
excepcionalidades, de lo raro en el ser humano. Ajá. Psicopatología de la vida cotidiana es, como se puede decir con otras palabras, lo raro dentro de lo normal. Ujú. Lo raro que le ocurre, lo loco que ocurre a las personas que no son locas. Ujú. Y aquí Sigmund Freud también nos hace acercarnos a esa contradicción. Por un lado, tenemos en el caso y el tiempo de Sigmund Freud la neurosis, una neurosis que simplemente nos indica, lo digo justamente esta descripción de la neurosis por lo estudiado en todos los volúmenes anteriores, del 1 al 5 de la obra de Sigmund Freud. La neurosis es una forma de señalar una particular relación del sujeto consigo mismo que genera síntomas que se producen en la histeria y que se producen también en otra condición catalogada como neurosis obsesiva. Ajá. Neurosis, específicamente neurosis. Ahorita no quisiera hablar de la neurastenia, que ya podríamos hablar de otra categoría. Concentrémonos en la neurosis, ajá, que es lo que nos está invitando este texto en particular. Entonces, por un lado, tenemos, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a la medicina del año de 1900, las neurosis, y por otro lado tenemos lo normal. Aquí dice Freud, esta neurosis, esta condición en la cual nosotros podemos establecer un conflicto con nosotros mismos, puede manifestarse también de igual manera, con la misma intensidad, entre personas sanas. Aquí mi pregunta es, y se las hago con toda esta intención, ¿de qué entonces serviría hablar de las dos categorías? Hablando, por supuesto, desde la salud mental. ¿Por qué si las mismas manifestaciones ocurren en uno y en otra población, en una y en otra categoría, por qué es necesario dividirlas? Yo ahorita no tengo la respuesta para esa pregunta, pero es justamente lo importante de ese abordaje que estamos haciendo ahorita. Demostrar que no solo el psicoanálisis se aproxima de particular forma y tiene una particular propuesta de la figura del ser humano, sino que hay mucho que todavía no tenemos bien establecido, aun cuando podamos tener doctorados, aun cuando podamos tener maestrías, aun cuando la ciencia haya avanzado en determinadas circunstancias y en determinadas direcciones históricamente. Este texto que estamos estudiando fue escrito eh, hace exactamente 120 años. Fue publicado, perdón, hace exactamente 120 años. Vamos a continuar. Por supuesto, esta pregunta que les hago, que dejo abierta, la voy a seguir investigando. Les comento, estoy desarrollando un texto sobre psicología que aborda mucho acerca de la salud mental. Esta salud, este concepto de la salud mental y por supuesto su correlación, su, ah, su, su concepto, digamos, o su idea también ligada con enfermedad mental, salud y enfermedad mental, podríamos llamarlo así, una condición patológica o psicopatología, justamente, es el tema principal de aquel libro que escribo sobre psicología. Ujú. Continúa el texto. Ah, bueno, sí, continuamos. No puedo abstenerme de mostrar. Antes de continuar, viene aquí una nota. Este texto se agregó en 1912. Gracias, James Strachey. Continuamos. No puedo abstenerme de mostrar, con un ejemplo al menos, el íntimo enlace que una acción simbólica ejecutada a modo de hábito puede llegar a tener con lo más íntimo e importante en la vida de una persona sana. Excelente. Aquí Freud nos va a decir, esta es una persona sana. Nota número 5. Jones, 1910. Es decir, lo que estamos por escuchar fue extraído del doctor Freud. Fue una observación que el doctor Freud hizo de la obra de uno de sus pacientes, de uno de sus amigos, de uno de sus discípulos, el doctor Ernest Jones, su biógrafo oficial. Ajá. Aquí continúa la nota número 5. Entonces, Jones hizo esta investigación y la publicó en 1910, 9 años después de que Sigmund Freud había escrito Psicopatología de la vida cotidiana. Y nos continúa en la nota 5. El texto alemán es considerablemente más largo que el original inglés publicado y presenta algunas diferencias con este.
Otro corchete, otro paréntesis dentro de esta nota número 5. La presente traducción ha sido tomada del alemán, es decir, esta traducción en español de la Standard Edition, de la edición Amor-Rortu, fue tomada del texto alemán, del texto ampliado. Entonces, Ernest Jones observó: como el profesor Freud nos lo ha enseñado, el simbolismo desempeña en la vida infantil de los seres humanos normales, yo destaco esa palabra, normales, un papel mayor del que hacían prever las experiencias psicoanalíticas anteriores. En relación con ello, ¿acaso posea interés el siguiente análisis breve, en particular a causa de sus proyecciones médicas? Un médico, al reinstalar su mobiliario en una nueva morada, tropieza con un antiguo estetoscopio simple, entre comillas, de madera. Antes de continuar, un estetoscopio es este aparatito, al menos yo lo conozco en una versión de plástico, con terminaciones de metal. Se lo ponen los doctores en los oídos para, por medio de su terminación, que es como una especie de membrana, escuchar los latidos del corazón o cómo entra el aire a los pulmones cuando uno hace expiraciones profundas. Ajá. In- inspiraciones. Cuando uno mete aire a los pulmones, se puede escuchar a través de un estetoscopio. Aquí con un estetoscopio simple, yo podría pensar un estetoscopio que solo consta de una sola terminación, que solo va a un oído, no en los dos. Y por supuesto un estetoscopio de madera, recordemos que estamos abordando textos de más de 100 años. Continúa el texto. Tras meditar un instante sobre el lugar en que lo ubicaría, este estetoscopio de madera, se sintió esforzado a ponerlo en uno de los lados de su escritorio, de tal suerte que quedaba justamente entre su silla y la que solían utilizar sus pacientes. Es decir, va a colocar este estetoscopio justamente entre él y sus pacientes. Continúa el texto. La acción como tal era un poco rara por dos razones. En primer lugar, porque no solía hacerle falta un estetoscopio. Es, en efecto, un neurólogo. Y toda vez que lo necesitaba se valía de uno doble para ambos oídos. Es decir, eh, no tenía por qué guardar ese estetoscopio y aún así lo guardó. Y no solo lo guardó, sino que no solo le era inútil porque él no lo necesitaba, sino que él tenía uno para los dos oídos. Continúa el texto. En segundo lugar, todos sus aparatos e instrumentos médicos estaban guardados en cajas, con la única excepción de este. ¡Wow! Como quiera que fuese, dice el texto, no pensó más en el asunto hasta que un día cierta paciente que nunca había visto un estetoscopio simple, entre comillas, le preguntó qué era. Se lo dijo. Y ella le preguntó por qué lo había puesto ahí, a lo cual él replicó con prontitud que ese era un lugar tan bueno como cualquier otro. No obstante, esto lo intrigó y empezó a reflexionar sobre si esta acción no escondería alguna motivación inconsciente. Familiarizado como estaba con el método psicoanalítico, resolvió explorar la cosa, es decir, ¿por qué lo puse ahí? Exactamente ahí. Eh, como primer recuerdo, se le ocurrió que, siendo estudiante de medicina, le había impresionado un hábito de su jefe en el hospital, quien siempre llevaba en la mano un estetoscopio simple en sus visitas a las salas de enfermos, aunque nunca lo utilizaba. Había admirado mucho a este médico y le tenía extraordinaria simpatía. Luego, cuando él mismo hizo práctica de hospital, adoptó igual hábito y se habría sentido incómodo si por inadvertencia hubiera abandonado su cuarto sin blandir el instrumento, es decir, sin tomar su estetoscopio. Ahora bien, la inutilidad de semejante costumbre no solo se demostraba por el hecho de que el único estetoscopio que en realidad empleaba era uno para ambos oídos que llevaba en el bolsillo, sino que además seguía con él cuando estaba en el pabellón de cirugía donde no era menester estetoscopio alguno. El significado de estas observaciones se vuelve claro, perdón,
Repito, el significado de estas observaciones se vuelve claro tan pronto señalamos la naturaleza fálica de esta acción simbólica. Mm, Fálica. Aquí hay, por supuesto, ya una elaboración del pensamiento freudiano. Recordemos, este es un escrito, esta porción de este capítulo es un caso de Ernest Jones. Seguramente habrá sido un colega de Ernest Jones familiarizado con la obra de Sigmund Freud. Aquí estamos hablando de, el texto dice naturaleza fálica. Les podría decir, esto lo vemos parcialmente, de modo muy superficial, en la universidad, en la carrera de psicología. Hablamos de una acción fálica, hablamos de, por supuesto, eh, una relación con un símbolo, y este símbolo adquiere, al menos desde la perspectiva que me fue enseñada en la universidad, que repito, yo no adquirí el psicoanálisis en la universidad, tuve que aproximarme al psicoanálisis fuera de la universidad porque la universidad estorba al psicoanálisis por sus múltiples eh, estructuras, por sus múltiples jerarquías, por sus múltiples, digamos, formas de aproximarse al objeto de estudio humano. Ujú. Este simbolismo, esta, ¿cómo decirlo?, relación que podemos nombrar una inserción del sujeto al lenguaje a través de símbolos universales, es una práctica, lo puedo nombrar así, viciada del psicoanálisis. Y, es decir, y esto es también una observación que hago de cierta importancia, considero yo. Sigmund Freud hizo sus planteamientos originales. A partir de estos planteamientos y aproximadamente 10 años después de la interpretación de los sueños y de psicopatología de la vida cotidiana, vio los resultados. Se hizo de una escuela, se hizo de seguidores y se hizo de alumnos, se hizo de otros analistas a través de estos alumnos, eh, que contribuyeron, por supuesto, al corpus teórico. Sin embargo, aquí, al señalar naturaleza fálica, ya hay un avance. Sigmund Freud planteó en la interpretación de los sueños la relación del sujeto con los símbolos, que de hecho aquí tengo uno y se los puse como ejemplo, ¿no? Esto tiene un significado dentro de la cultura que lo hizo. Para mí, este símbolo puede representar lo femenino. Lo importante en todo caso es la relación que establece el sujeto con los símbolos, y esto fue de la interpretación de los sueños, del planteamiento de Sigmund Freud. Aquí hablando de la naturaleza fálica, es como si nos quisiera decir Ernest Jones, el médico no olvidaba su estetoscopio porque no quería olvidar su pene, porque no quería olvidar llevar consigo su símbolo de poder frente a los enfermos. Es decir, como aquí estoy yo médico y te voy a salvar la vida. Lo estoy poniendo con otras palabras. Esto, por supuesto, ya está hablando, digamos, de una cierta elaboración del psicoanálisis, un cierto, ¿cómo decirlo? Una evolución del discurso que planteó Sigmund Freud. Pero esto es importante notarlo. Esta evolución la incluyó el mismo Sigmund Freud en su texto Psicopatología de la vida cotidiana, casi 9 años después de haberlo publicado. Vamos a plantearlo otra vez. Esta naturaleza fálica, de esta acción simbólica, es una forma de decir cosas sin decirlas. Ajá. Eh, por supuesto, ha pasado mucho desde 1910. Ha pasado mucho desde no solo Sigmund Freud, Ernest Jones, desde Lacan mismo. Ahorita, justamente, mm, yo les invitaría mucho a seguir a Elizabeth Rudinesco, Jacques Alain Miller, a, ¿cómo se llama este otro? Ay, se me olvidó. La escuela francesa tiene presencia en Twitter, tiene presencia en Twitter principalmente, en Facebook no tanto. Por supuesto, estamos hablando de la evolución del psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud plantea ciertas observaciones, plantea una relación del sujeto con los símbolos, pero que no elimina la subjetividad, no elimina el carácter del sujeto, no elimina la intención del sujeto. Aquí
Eh, digamos, Ernest Jones está nombrando a través de estas palabras la naturaleza fálica de esta acción simbólica, una relación que posteriormente fue viciada justamente para ocultar al sujeto, para ocultar la utilización que el sujeto hace de los símbolos. Ajá. Vamos a continuar. Por supuesto, podría expandirme mucho aquí, pero no quisiera yo hacerlo para continuar con la lectura, para no apartarnos mucho del ejemplo, que ya de por sí al menos son 5 minutos de comentario. Eh, continuamos con el texto, ¿vale? Entonces, este doctor tiene un estetoscopio que no usa, pero simplemente él lo necesita llevar. Ujú. Y dice Ernest Jones, esa es una acción simbólica de naturaleza fálica. Lo estoy alterando el orden, pero continuamos el texto. Luego, este médico recordó que, siendo él pequeño, le había impresionado la costumbre que el médico de su familia tenía de llevar un estetoscopio simple dentro del sombrero. Hallaba interesante que el doctor tuviera siempre a mano su instrumento capital cuando iba a visitar pacientes y que solo necesitara quitarse el sombrero, es decir, una parte de su vestimenta y, entre comillas, sacarlo a relucir. Aquí, de acuerdo con la narración que está haciendo Ernest Jones de un, de un doctor, de un médico, no sabemos cómo llegó esta, este caso a las manos de Ernest Jones, pero está haciendo la relación del estetoscopio con el órgano sexual masculino, con el pene. Ajá. Es decir, quitándose una parte de la ropa, el sombrero aquí, y esta me parece también un simbolismo bastante forzado, y no sabemos si el paciente lo haya hecho. Este es aquí, digamos, donde también se puede ir viciando el psicoanálisis. Aquí no sé si hay sujeto, no está diciéndolo directamente el médico que tenía esa práctica y que puso ahí su estetoscopio. Está diciéndolo Ernest Jones. Dice el texto, de pequeño había tenido él muchísimo apego a este médico y me refiere que hace poco tiempo, entonces Ernest Jones lo escuchó de aquel médico. Me refiere que hace poco tiempo, por vía de autoanálisis, pudo descubrir que a la edad de 3 años y medio había tenido una fantasía doble con relación al nacimiento de una hermanita, a saber, que la nena era en primer lugar de él mismo y de su madre, y en segundo lugar del doctor y de él mismo. Manifestación de lo inconsciente, manifestación de una fantasía infantil. Aquí es un comentario que les hago. Y recordemos también otra cosa. De acuerdo a Sigmund Freud, de acuerdo a Ernest Jones, es un sujeto sano, es un sujeto normal, no neurótico. Ujú. Un sujeto que reconoce en una acción de colocar algo inútil en su escritorio y algo que a él mismo le representa su propio pene, ponerlo entre él y sus pacientes. Y no solo eso, sino que ya haciendo la historia, desarrollando la historia de él con ese instrumento inútil, se dice, yo tuve la fantasía de niño de que mi hermanita era mi hija con mi madre, pero también mi hermanita era mi hija con el médico. Aquí hay justo, hay mucho que decir, ¿no? Lo más importante, creo yo, y aquí estoy valiéndome mucho de el texto Lo inconsciente, una naturaleza eh, bisexual, infantil, innata. Ajá. Una naturaleza, digamos, humana. Es que hablando de sexualidad humana, ya ahí también me parece una paradoja, una contradicción, pero es que aquí tiene todo que ver la concepción del deseo. Ujú. Estamos hablando de el motivo de mi extrañeza. Estoy hablando en particular de que el sujeto tiende a extrañarse de su propio cuerpo, y esto lo expongo amplísimamente en mi libro. El sujeto tiende a extrañarse de sus propias necesidades y es básicamente como si quisiéramos vivir independientemente de nuestro cuerpo. Ujú.
Aquí no puedo sino citar la Biblia. Pusiste en el corazón de ellos un anhelo de inmortalidad. Pero eh, estamos ahorita, les recuerdo, leyendo el ejemplo que pone Ernest Jones y que cita Sigmund Freud dentro de su psicopatología de la vida cotidiana de un hombre sano, de una niñez sana. Continuamos. Dentro de esta fantasía, desempeñaba, pues, tanto el papel masculino como el femenino, el doctor. Ajá. Recordaba también haber sido examinado por este mismo médico a la edad de 6 años y guardaba nítida memoria de su sensación de voluptuosidad cuando sintió cerca la cabeza del doctor, que le aplicaba el estetoscopio sobre el pecho, así como el movimiento rítmico de su respiración que iba y volvía. A los 3 años tuvo él una afección al pecho y debió de haber sido examinado repetidas veces, aunque ya no podía acordarse del hecho en sí. A los 8 años lo impresionó la comunicación de un muchacho mayor que él. Le dijo que era costumbre del médico acostarse con sus pacientes mujeres. En verdad, él mismo seguramente daba asidero a tales rumores, y en todo caso, las mujeres del vecindario, incluida su propia madre, eran muy afectas a ese médico joven y guapo. El propio analizado había experimentado en diversas oportunidades tentación sexual con relación a sus pacientes femeninas. Por 2 veces se había enamorado y al fin se casó con una. Tampoco hay duda de que su identificación inconsciente con aquel doctor fue el motivo capital que lo movió a abrazar la profesión de médico. Por otros análisis, se puede conjeturar que este es seguramente el motivo más frecuente, empero es difícil determinar su frecuencia. En el presente caso estaba condicionado doblemente. En primer lugar, por la superioridad, en varias ocasiones demostrada, del médico con respecto al padre, de quien el hijo estaba muy celoso. En segundo lugar, por el conocimiento que el doctor tenía sobre cosas prohibidas y sus oportunidades de satisfacción sexual. Acudió después un sueño que ya he publicado en otro lugar. Aquí viene la nota número 6, Jones 1910. Ok. Un sueño de naturaleza nítidamente homosexual, masoquista, en que un hombre que es una figura sustitutiva del médico ataca al soñante con una, entre comillas, espada. La espada le hizo acordar de una historia de la Volsungnibelungssage, donde Sigurd coloca una espada desnuda entre él mismo y Brunhilde, durmiente. La misma historia aparece en la saga de Arturo, que nuestro hombre conoce igualmente bien. Nuestro hombre, es decir, nuestro médico, el paciente sano, digamos, no, el paciente sano, no, el hombre sano. Ajá. Continúa el texto. Ahora se vuelve claro el sentido de la acción sintomática. Oh, pero esperen un segundo. Es que aquí hay algo muy importante. No puedo evitar notar varias cosas, que en los capítulos pasados se nos había hablado de ideas patológicas. Ideas, y esto es importantísimo para concebir la psicopatología. Podríamos nosotros, en base a nuestra propia persona, identificar ideas patológicas porque van en contra de lo que nosotros consideramos es normal, entre comillas. Esto de ideas patológicas quiere decir no en relación a quien escucha, tampoco en relación a una moral, digamos, universal, que esto se construyó y se elaboró, como les venía comentando, a partir de la muerte de Sigmund Freud, a partir de esta división que tiene el psicoanálisis y que da, por supuesto, paso a Lacan para hacer su obra. Hay mucha historia al respecto. Diré simplemente que se buscó hacer del psicoanálisis más bien como una religión después de la muerte de Freud. Eh, Buscando, digamos, asignar a esas ideas patológicas eh, un lugar en la moral. Ajá. Es decir, el sujeto era enfermo no porque tuviera un conflicto interno, que eso es justamente la psicopatología, el conflicto de nosotros con nosotros mismos, no el conflicto de nosotros con la moral, digámoslo así, con las instituciones, con una idea de lo que debe o no debe ser el ser humano. Ujú.
es un conflicto que crea el sujeto consigo mismo, con sus propios deseos, con sus representaciones, con esos empeños de sí que no quiere reconocer, que estamos hablando tanto de amor como de odio, como de vida, como de muerte. Ajá. Hay muchos ejemplos de ello. Voy a seguir ahorita simplemente. Ahora se vuelve claro el sentido de la acción sintomática. El médico había puesto el estetoscopio simple entre él y sus pacientes mujeres, tal como Sigurd puso la espada entre él mismo y la mujer que no debía tocar. La acción fue una formación de compromiso. Servía a unas mociones de dos clases: ceder en su imaginación al deseo sofocado de mantener relaciones sexuales con alguna paciente atractiva, pero al mismo tiempo a recordarle que este deseo no podía ser realizado. Fue, por decir así, un ensalmo contra las tribulaciones de la tentación. Yo agregaría, continúa Ernest Jones, que sobre el muchacho hicieron gran impresión los versos de Richelieu, el del texto Richelieu de el autor Lord Lytton, con doble T y Y, Lytton, ajá, Lytton. Aquí viene un texto en inglés, se los voy a leer en español, permítame. Bajo el imperio de hombres de total grandeza, la pluma es más poderosa que la espada. Aquí yo no sé por qué Ernest Jones tuvo que hacer esto. Yo agregaría, ¿por qué tiene que agregar Ernest Jones? Pero bueno, vamos a continuar. Al fin y al cabo fue Freud el que le dio permiso a Ernest Jones de agregar. Añádase a ello que se ha convertido en un publicista fecundo y se vale de una pluma desacostumbradamente grande. Perdón, aquí no puedo evitar pensar. Ahora, discúlpeme, pero este agregado es mío. ¿Por qué quería tener una pluma grande? ¿Por qué el médico tenía la necesidad de cargar con un pene siempre? ¿Por qué? Eso me movió a risa, así como, oye, este, ¿qué necesidad tienes de andar presumiendo? Hay un dicho en México que es que sí no lo pude evitar asociar, y esto fue así, pum, dime qué presumes y te diré de qué careces. Entonces fue así como muy natural en mí. Continúa el texto. Cuando le pregunté para qué necesitaba esto, me dio esta característica respuesta. Dice Ernest Jones: es que tengo tanto que expresar. Puntos suspensivos. Ajá. Continúa el texto. Aquí finaliza ya lo que sigue es lo último del caso de Ernest Jones. Este análisis vuelve a mostrarnos cuán vastos panoramas sobre la vida anímica nos abren las acciones inocentes, entre comillas, y sin sentido, entre comillas también, y también cuán temprano en la vida se desarrolla la tendencia a la simbolización. Entonces, estamos hablando de 3 años aproximadamente, que por supuesto podemos poner eso en cuestión, podemos cuestionarlo. Ya no voy a hacer mucho énfasis en ello, no quiero apartarme mucho del texto y abarcar lo más posible el contenido de este capítulo, pero algo que ya he hecho, una observación que ya he hecho antes, es que podemos ubicar, sin duda, al psicoanálisis como, por un lado, la obra de Freud, la creación de Freud, y por otro lado, también como el mismo Freud estorba al psicoanálisis. Esto es una declaración un tanto, digámoslo, provocadora, contundente. ¿Cómo puede ser que yo haga algo y al mismo tiempo estorbe a ese algo? He hecho aquí ya varias observaciones. eh, Jones está haciendo una observación, una contribución, creo yo, importante al mencionar este ejemplo, pero también se incluye cierta, digamos, noción que fue desarrollada y que devino en una perversión, devino en una perturbación del propósito original de Sigmund Freud, de no hacer una religión con el psicoanálisis, ajá, de hacer una ciencia. Ahorita el psicoanálisis se sostiene por pocas personas como una ciencia, incluido yo, por supuesto. Yo busco hacer del psicoanálisis una ciencia y compartirla como tal, no como un ensalmo, como se mencionó en este mismo texto y como lo menciono en mi libro. En la Facultad de Psicología
se busca enseñar el psicoanálisis como un conjunto de conceptos que nosotros tenemos que repetir. A eso yo lo llamo ensalmo, y no es verdad. Aquí se nos puso el ejemplo de que Freud estaba hablando con una paciente sobre una acción sintomática. Pero, les pondré un ejemplo, durante mi preparación universitaria, algunos maestros nos hablaban de curar el complejo de Edipo, de superar el complejo de Edipo. Y esto, por supuesto, lo encontré en repetidos textos. Siempre he sido un gran lector. Eh, Cuando yo establezco, ya supervisado, por supuesto, por gente mucho más preparada que yo, cuando yo establezco mis primeros pacientes, mis primeras relaciones terapéuticas, supervisado, buscábamos curar a la gente justamente influidos por el concepto de salud mental, ¿no? Eh, Estoy haciendo ahorita, recuerdo, tengo una amplia trayectoria aquí en las redes, he estado mencionando mucho acerca de mi historia profesional en mi podcast, El Ombligo del Sueño, en Spotify lo pueden encontrar. Lo voy a resubir aquí todo en YouTube. Eh, pero, vaya, es que me asombra en verdad. Me asombra cómo digamos, el ser humano, ya trascendiendo el psicoanálisis, para no enfrascarme mucho en mi propia experiencia, me asombra cómo el ser humano busca, digamos, regresar a través de estos ensalmos, a través de esta palabrería que nosotros decimos como profesionales y que justamente impresiona a muchos, pero que realmente detrás de estas palabras no hay un significado. ¿Por qué? Porque no hay interés por la figura del paciente, más bien por eh, por los textos sagrados, por decirlo de una manera. Vaya, con esto quiero decir, antes de yo formarme como psicoanalista en un instituto lacaniano, para mí el psicoanálisis era nombrar palabras específicas, palabras que usó Sigmund Freud a personas que no lo conocían. Cuando yo me aproximo al psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos desde 2009, me doy cuenta que el psicoanálisis se funda donde no vive Freud, donde no es necesario hablarles y enseñarles lo que es un complejo de Edipo. No es necesario incluso enseñarles lo que Freud dijo acerca del deseo. Ellos lo exponen así tal cual. Vaya, es que justo tiene mucho que ver con mi investigación, tiene mucho que ver con mi apropiación del psicoanálisis, pero vaya, ya no voy a interrumpir aquí. Tengo mucho que escribir. Es justamente esta interrupción se da porque tengo mucho que tengo que seguir desarrollando. Tengo mucho contenido, información que tengo que seguir ordenando para presentarlo, por supuesto, en forma de libro, que ya tengo uno, al menos pienso en otros tres, cuatro posiblemente. Continúa el texto. Quizá convenga que refiera todavía un caso. Estas ya son palabras de Sigmund Freud entonces, y aquí viene la nota número 8. Este ejemplo data de 1901, del texto original. De mi experiencia psicoterapéutica en que una mano que jugaba con una bolita de miga de pan le puso una elocuente declaración. A ver, mi paciente era un muchacho que aún no había cumplido los 13 años y llevaba casi dos padeciendo una histeria grave y a quien al fin tomé bajo tratamiento psicoanalítico. Después de una prolongada residencia en un instituto hidropático, se hubo demostrado infructuosa. Instituto hidropático. Era, ¿cómo decirlo? Una aproximación médica a un tratamiento con agua, por decirlo así, masajes, por decirlo como baños, saunas, ajá. Se sometían a estos enfermos
que por supuesto incluían enfermos, digamos, de enfermedades respiratorias, enfermedades anatómicas del cuerpo, enfermedades con motivos específicos, y también incluían a enfermos que podríamos considerar hoy mentales. Se sometían a este tipo de terapias de agua. Y esto, por supuesto, se dejó con el tiempo. Continúa el texto. Yo partía de la premisa de que él debía haber tenido experiencias sexuales y estar martirizado por preguntas de ese tenor, de acuerdo con su edad. Pero me guardé de acudir en su auxilio con esclarecimientos, pues quería someter nuevamente a prueba mis premisas. Este es el psicoanálisis justamente. Tenía yo una idea, pero yo no le llevé mi idea y estamos hablando de la leyenda en la historia de la psicología. Es que justamente en esto se inserta este estudio. Sigmund Freud tenía una idea y no la incluyó en su tratamiento. Simplemente le preguntó al paciente. Aquí está el cambio radical entre mi experiencia que les comento, esta que se interrumpió cuando yo me aproximé al psicoanálisis en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos Ciudad de México en 1900 en el año 2009. Y por supuesto, mi experiencia en formación profesional como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, de 2002 a 2006, 2007 me titulé. ¿Sí? Bueno, por ahí, esos años. Continúa el texto. Con curiosidad esperaba ver por qué camino se manifestaría en él lo buscado. Cierto día me llamó la atención que hiciera rodar algo entre sus dedos de la mano derecha. Se lo metía después en el bolsillo donde siguió el juego, volvería a sacarlo, etc. No pregunté qué tenía en la mano, pero él me lo enseñó abriéndola de pronto. Era miga de pan, amasándola en forma de una bolita. A la sesión siguiente volvió a traer una bolita así, pero mientras platicábamos plasmaba con ella de un modo increíblemente rápido y a ojos cerrados unas figuras que excitaban mi interés. Eran indudablemente hombrecillos con cabeza, dos brazos, dos piernas, como los más toscos ídolos prehistóricos, y un apéndice entre las piernas que él estiraba en una larga punta. Además, apenas hubo acabado, uno de estos hombrecitos lo volvió a amasar, luego lo dejó estar, pero estiró un apéndice así desde la espalda y otros lugares para encubrir el significado del primero, es decir, el apéndice era pues el pene, justamente, pero para que estos segundos hombrecitos de migajas de pan de masa de pan no tuvieran pene, entonces le ponía un apéndice en la espalda, le ponía algo que colgaba de la espalda. Continúa el texto. Yo quise mostrarle que lo había comprendido, pero coartándole al mismo tiempo la escapatoria de que esa actividad formadora de figuras humanas no perseguía intención alguna. Con ese fin le pregunté de pronto si recordaba la historia de aquel rey romano que dio una respuesta pantomímica en el jardín al mensajero de su hijo. El muchacho pretendió no acordarse, pese a que por sus estudios debía tenerla mucho más fresca que yo. Preguntó si era la historia del esclavo sobre cuyo rasurado cráneo se había escrito la respuesta, entre comillas, no. No, esperen. A ver, otra vez. Preguntó si era la historia del esclavo sobre cuyo rasurado cráneo se había escrito la respuesta. Nota número 9. Esa historia figura en Herodoto, en su libro Los 9 libros de la historia, libro 5, capítulo 35. Continúa el texto. Aquí viene entre comillas. Entonces, esta es una respuesta de Freud. No, esa pertenece a la historia griega. Le dije y le conté. El rey Tarquino el Soberbio había instado a su hijo Sexto, Sexto era el nombre de su hijo, para que se introdujese furtivamente en una ciudad latina enemiga. Antes de continuar, ahí está la nota 10. Es una nota un poco larga. Voy a omitirla porque es una nota de James Strachey. Conozco las notas de James Strachey. Voy a acabar este, este decir de Freud sobre el rey Tarquino eh, para saber qué es lo que nos quería decir Freud y luego voy sobre lo que nos quería decir Strachey. Entonces retomo. El rey Tarquino el Soberbio había instado a su hijo Sexto, se llamaba Sexto, para que se introdujese furtivamente, es decir, escondido, en una ciudad latina enemiga.
El hijo que, entre tanto, había reclutado partidarios en esa ciudad, envió un emisario al rey para preguntarle qué debía hacer ahora. El rey no dio respuesta, sino que marchó hasta su jardín. Se hizo repetir la pregunta allí y calladamente cortó la cabeza ¿qué? Y calladamente, a ver otra vez, el rey no dio respuesta, sino que marchó hasta su jardín. Se hizo repetir la pregunta ahí y calladamente cortó la cabeza que adormidera, calladamente cortó la cabeza de adormidera más grande y hermosa. Adormidera debe ser una flor, no, no lo sé. Voy a buscar ahorita en Google, pero un segundito. Continúa el texto. Al mensajero no le quedó otro partido que informar esto mismo a Sexto, quien comprendió a su padre y se aplicó a eliminar por la muerte a los ciudadanos más notables de aquella ciudad. A ver, entonces, adormidera. No sé qué es una dormidera, no es algo que yo acostumbre escuchar. Adormidera. Sí, miren, es una flor. Amapola. Aquí he buscado en Google adormidera y me salió amapola. Adormidera o amapola real. Ah, ok, ok. Es decir, eh, para decirle, elimina a la realeza, el rey Tarquino, el soberbio, tomó una flor que se podría entender como símbolo de la realeza y le quitó todos los pétalos, le quitó la cabeza a la flor. Y entonces así su hijo Sexto comprendió, hay que dar muerte a toda la realeza de esta ciudad. Mientras, continúa el texto, mientras yo hablaba, el muchacho suspendió su amasar y cuando pasé a narrar lo que hizo el rey en su jardín, ya a las palabras calladamente cortó. Con un movimiento rápido como el rayo, arrancó la cabeza a su hombrecito. O sea, o sea, también él me había entendido y había tomado nota de que fue entendido por mí. Wow. Entonces pude pasar a las preguntas directas. Le impartí las informaciones que a él le importaban y poco tiempo después la neurosis llegaba a su término. Antes de continuar, aquí se nos deja entrever que la neurosis es como una falta de información. Eso es algo que yo cuestiono. Ujú. Y esto lo hago justamente por mi propio análisis. Si fuera una cuestión de conocimiento, la universidad serviría para quitar neurosis y lo cierto es que no es así. Antes de continuar, hablando de el rey Tarquino el Soberbio, venía la nota número 10 de James Strachey, que nos dice, en 1901 y 1904, Tarquino Prisco, repito, Tarquino Prisco, entre comillas, o Tarquino el Antiguo, padre de Lucio Tarquino o Tarquino el Soberbio. En el ejemplar interfoliado de la edición de 1904, Freud hizo una anotación poco legible en la que comenta este desliz. En esencia dice que al sustituir el nombre del hijo por el nombre del padre, se estaba anticipando a sus puntualizaciones posteriores, en la página 213, acerca de una similar sustitución de Cronos por Zeus en la interpretación de los sueños. El tema de la castración obraba como nexo entre ambos ejemplos. Entonces, aquí Tarquino el Soberbio, y esta es una nota típica de James Strachey. Freud no dijo lo que quería decir. Es también parte. Esto es justamente, ¿no? El psicoanálisis es difícil de concebir mientras uno sostiene una estructura como en la universidad, en la cual el conocimiento se adquiere callado. Ujú. Tú en la universidad te tienes que callar frente a los maestros y tienes que escribir en los exámenes lo que el maestro te dijo. Eso es, digamos, la transmisión del conocimiento en la universidad. Eh, Aquí lo que James Strachey está señalando, Freud tuvo un error y Freud acostumbraba a cometer errores. Igual que yo también puedo equivocarme al leer y pedirles un momento para retomar el texto, ¿no? Porque hay palabras que no entiendo, hay palabras que se me dificultan. Y aún así, y esto es importante notarlo, de todo lo que hemos abordado,
en cuestiones de lectura, en cuestiones de contenido, en cuestiones de conocimiento, se puede deducir algo, algo que podría afectarlos a ustedes como me afecta a mí al estar hablando, al estar leyendo. Ese algo es ustedes y la forma en la cual llegamos a ese algo es el psicoanálisis. Se están abordando, tanto en este texto como en todos los anteriores, cuestiones a veces muy personales, cuestiones a veces muy delicadas, muy sensibles, cuestiones que nos impactan, digamos, de distinta forma, de distinta manera. Ujú. Y por supuesto, cuestiones que no tienen nada que ver con que ustedes sean tontos o inteligentes. De hecho, eh, por el simple hecho de escuchar, uno podría verse, digamos, conmovido de tal manera por el psicoanálisis, puede ser que por mí, por mi lectura, eh, que eh, haga cosas que no son típicas de él o de ella. Les pongo un ejemplo. ¿Dónde está mi libro? Acá está. Mi libro tiene un título fuerte, Sexualidad infantil y crimen. Cuando yo estaba escribiendo este libro, yo trabajaba en aquellos momentos, sigo trabajando para la misma institución, pero en aquellos momentos trabajaba en fines de semana. Yo trabajo comúnmente con abogados, gente muy preparada, gente muy inteligente y gente que se ha enfrentado a casos muy fuertes. Pero en aquellos momentos yo tenía conmigo mis manuscritos, ya estaba dándole forma a mi libro, no diré el año, pero presenté estos escritos, así digamos casualmente, con un compañero abogado, por supuesto no diré el nombre, pero eh, este compañero mío básicamente se erizó como un gato, así. Y por supuesto, sin haberle dicho el nombre de mi libro, sin haberle dicho así tal o cual cosa espeluznante. Simplemente el título de mi libro habla de un espíritu, habla, digamos, de una idea principal. Ajá. Esa idea principal, plasmada en los 13 capítulos, le despertó a él una molestia tal que poco le faltó para golpearme. Así es, digamos, ¿cómo decirlo? No lo culpo, yo a él no lo culpo. Pude comprender a partir de esa experiencia que yo iba por buen camino, ciertamente. Por buen camino no para molestarlo, sino para, digamos, acercarme al espíritu humano. Para el momento que estoy grabando este video, eh, 28 de junio del 2021, ya he subido todos los capítulos de mi libro a YouTube en una lista de reproducción que encontrarán como Sexualidad Infantil y Crimen en este canal. Ajá. Estoy muy orgulloso de todo el libro, ciertamente, pero en particular de los últimos capítulos. En ellos plasmo eh, una particular formulación que no puede ser sin Sigmund Freud, pero que ciertamente da cuenta, me permitió a mí en su momento explicarme cómo es que la humanidad construye el tejido social. Sin más, vamos a ver, permítanme un momento, estamos en este momento en la página 195. No sé cuánto le falte al texto. A ver, a ver, a ver. Este capítulo acaba en la página 211, 195, 211. Son como 16 capítulos, 16 páginas. Yo dispongo de al menos otra hora, otra media hora para continuar. Ahorita voy a continuar entonces.
Por supuesto, mm, algo que he aprendido a valorar con el tiempo, además de estas diferencias, además, digamos, de estas dificultades, hay que dejar en claro que ese tipo de experiencias nos permiten notar la sensibilidad humana y los límites de la ciencia. Esto, por supuesto, es parte también de otro escrito que preparo al respecto del psicoanálisis como pseudociencia. Ajá. Ese tipo de manifestaciones emocionales no marcan un error del psicoanálisis, no marcan justamente otra cosa, sino un acierto, digamos, una limitación que tiene que ser explorada y explotada en el sentido humano en cuanto al conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Vamos a continuar, ¿vale? Estamos entonces, terminamos la página 195, empezamos la página 196. Dice, las acciones, antes de continuar, nota número 11, este párrafo fue agregado en 1907. Las acciones sintomáticas que pueden observarse en abundancia casi inagotable, tanto en enfermos como en sanos, merecen nuestro interés por más de un motivo. Al médico suelen servirle como valiosos indicios para orientarse en constelaciones nuevas o en aquellas que le son poco familiares. Al observador de los seres humanos le delatan a menudo todo cuanto desea saber, y a veces aún más, a veces aún más, más de lo que queremos saber, ahí está, ¿no? Aquel que se ha acostumbrado a apreciarlas tiene derecho a presentarse en ocasiones como el rey Salomón, quien, según la saga oriental, comprendía el lenguaje de los animales. ¡Wow! Un día tuve que examinar a un joven para mí desconocido, en casa de su madre. Al venir hacia mí me llamó la atención una gran mancha sobre su pantalón. Era de clara de huevo, según se desprendía de la particular rigidez de sus bordes. Tras una desprendida, no, tras una breve turbación, el joven se disculpó, que se sintió ronco y por eso bebió un huevo crudo, y que probablemente había goteado sobre su ropa un poco de su untuosa clara. Para corroborarlo pudo señalar la cáscara que aún se veía depositada sobre un platito en la misma habitación. Así se daba sobre la sospecha la mancha una explicación inocente, pero cuando su madre nos dejó solos, le agradecí que me hubiese facilitado hasta ese punto el diagnóstico y tomé sin más como base de nuestra entrevista su confesión de que padecía bajo la pesadumbre de la masturbación. Es decir, y esto es explicación no pedida, encubre otro motivo. Continúa el texto. Otra vez visité a una dama tan rica como avara y extravagante, que solía imponer al médico la tarea de abrirse trabajoso paso entre una maraña de quejas antes de arribar al fundamento simple de sus estados. Cuando entré, estaba sentada ante una mesita, ocupada en apilar en montoncitos unos florines de plata, y mientras se ponía de pie, arrojó al piso algunas piezas. La ayudé a recogerlas, pero enseguida la interrumpí en la pintura de sus males con esta pregunta. ¿Le ha costado tanto dinero su digno yerno? Una fastidiada negación fue la respuesta. Pero a poco andar ya me narraba la miserable historia de la irritación que le causaba la prolijidad de su yerno, la prolijidad, despilfarro, digamos. Cierto es que nunca más volvió a llamarme. No afirmé que uno haya engranjarse siempre amigos entre aquellos a quienes comunique el significado de sus acciones sintomáticas. Uy, 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 les tengo muchos ejemplos. Pero está bien, este es un buen ejemplo.
Hemos estado estudiando. Seguramente estoy despeinado, no lo sé. No, miren nada más. ¿Qué caray? Ya más o menos. Bueno, ahorita las condiciones de iluminación, que estoy ahorita con iluminación solar. Mi ventana es la que me provee la iluminación variante a través del sol. Pero bueno, aquí Freud perdió a una paciente, pero hizo una observación acertada. Díganme ustedes, porque sé que muchos de los que me escuchan deben ser psicólogos, deben ser psicólogas. ¿Cómo desean sostener pacientes y hablarles con la verdad? ¿Cómo desean sostener pacientes y señalarles la forma en la cual el ejercicio de la voluntad de estos pacientes contribuye a su enfermedad? Y puede ser una enfermedad orgánica. Aquí no se dice. Se habla del histérico, se habla del joven histérico, se habla de esta joven, este, un joven, se habla de esta mujer rica. Ajá. Se habla de este muchacho con el huevo crudo depositado en el pantalón. Justamente todo indicaba la masturbación. Una explicación no pedida, manchas en el pantalón. Ujú. Y el otro lado, una mujer rica y un yerno despilfarrador. Un yerno que gastaba manos llenas. Y cuando uno lo señala, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, ¡pum!, los pacientes dejan de ir. Los pacientes ya no regresan. Eso está bien. La cura no tiene que ser felicidad. Ahí va justamente también mi crítica a la salud mental. ¿Cómo podemos prometer salud mental, repito, cuando no hay un solo exponente de salud mental en toda la historia de la humanidad? Ni Cristo, ni Buda, no hay salud mental. ¿Cómo podemos, como psicología, como psiquiatría, no como psicoanálisis, en el psicoanálisis no hay eso? Se está hablando, ¿no? Se ha hablado acerca de Freud, deseándole la muerte a sus amigos, maltratando a su esposa. Se habla como de los hijos de Freud amenazan con suicidarse. Freud, Sigmund Freud. Pero bueno, repito, salud mental, enfermedad mental son conceptos de la psiquiatría y son conceptos de la psicología. Ajá. ¿Cómo podemos prometer algo que no tenemos? ¿Cómo podemos vender algo que no tenemos? Continúa el texto. Acerca de otra, entre comillas, confesión por acción fallida, nos informa el doctor J.E.G. Van Emden de, de La Haya. La Haya son dos palabras diferentes, La Haya con H y empieza con mayúsculas estas palabras, es decir, La Haya es un lugar. Dice James Strachey, esto fue agregado en 1919, 18 años después del texto original. Entonces, Van Emden nos dice, al disponerme yo a pagar la cuenta en un pequeño restaurante de Berlín, el camarero sostuvo que, a causa de la guerra, cierto plato se había encarecido en 10 centavos. Le pregunté por qué no se lo indicaba así en la lista de precios, obteniendo la réplica de que, evidentemente, se trataría de una omisión, pero era así con certeza. Al desembolsar el monto se mostró torpe y dejó caer una moneda de 10 centavos sobre la mesa justo frente a mí. Entre comillas, ahora sé con seguridad que usted me ha cobrado de más. ¿Quiere que me cerciore en la caja? Eh, Responde el camarero. ¿Cómo se dice camarero? Se me ha olvidado ahorita. Un sinónimo de camarero. Mesero. Dice el mesero, por favor, permítame usted. Un momento.
y ya se alejaba el mesero, el camarero. Por supuesto, dice, continúa, ¿qué? Van Emden, continúa Van Emden, por supuesto que le franqueé la retirada. Minutos después se disculpaba alegando que inconcebiblemente se había confundido con otro plato. De ese modo obtuvo los 10 centavos como recompensa por su contribución a la psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, aquí el mesero estaba cobrando de más a propósito y él lo sabía. Y el doctor Van Emden, por supuesto, estudioso de la obra de Freud, se da cuenta, este me quiere cobrar de más. ¿Por qué? Porque en el menú no está indicado ese aumento de precio que él me está diciendo. Y no solo eso, el mesero cuando se le paga la cuenta deja caer 10 centavos. Y ahí, cuando dice, le franqueé la retirada, es decir, ¿a dónde vas? Me estás cobrando de más. Sí, perdone, es que me equivoqué de plato. Ese plato que usted pidió no era el que costaba 10 centavos más. Por supuesto, entonces le dio los 10 centavos. Esto es también importante, ¿no? No lo castigó. Lo confrontó, pero no lo castigó. A ver, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Qué quieres hacer? Ok, por, porque tú estás contribuyendo a la ciencia, ten tus 10 centavos. No sé ahorita cuántos sean 10 centavos y tampoco sé en dónde sea la haya. Eso igual y lo podemos ver en otra ocasión. Vamos a continuar ahorita. Aquí viene la nota número 13, después de la palabra quién. Este párrafo y los 4 ejemplos que siguen fueron agregados en 1912. Nuevamente, James Strachey haciendo gala de su trabajo de la obra freudiana. Quien dé en observar a sus prójimos mientras comen podrá comprobar en ellos las más claras e instructivas acciones sintomáticas. Así narra el doctor Hans Sachs. Entre comillas, todo lo que sigue está expuesto por Hans Sachs. Por casualidad llegué en el momento en que mis parientes, un matrimonio mayor, tomaban su cena. La dama sufría del estómago y debía observar una dieta muy estricta. Al marido acababan de presentarle un plato de carne asada y pidió la mostaza a su mujer, quien no podía compartir ese manjar. La esposa abrió el aparador, metió dentro la mano y puso sobre la mesa, frente a su marido, el frasquito con las gotas para el estómago de ella. Ok. Desde luego no había aparecido, desde luego no había aparecido alguno entre el frasco de la mostaza con forma de tonelito y el pequeño gotero que pudiera explicar el desacierto. No obstante, la señora solo advirtió su confusión cuando el marido se la señaló riendo. El sentido de esta acción sintomática no necesita de explicación alguna. Yo creo que sí. No me antojes, por favor. Ve que estoy enferma. Continúa el texto. Un precioso ejemplo de esta clase, muy habitualmente aprovechado por el observador mismo, lo debo al doctor B. Dattner de Viena. Lo que sigue está entre comillas. Estaba almorzando en un restaurante con mi colega H., doctor en filosofía. Me contaba acerca de las dificultades para obtener el profesorado y de paso mencionó que antes de terminar sus estudios tenía el empleo de secretario del embajador, mejor dicho, del ministro plenipotenciario de Chile. Lo que sigue está entre comillas. Pero luego el ministro fue trasladado y yo no me presenté al funcionario entrante. Mientras pronuncia esta última frase, se lleva a la boca un pedazo de torta, pero, como por torpeza, la deja escapar del cuchillo. Es decir, se acercaba a un bocado y ¡pum! Se le cayó. Se le cayó ese bocado. Capturó enseguida el sentido secreto de esta acción sintomática y replicó como al azar a mi colega, no familiarizado con el psicoanálisis. Pero ha dejado escapar usted un buen bocado. Él no repara en que mis palabras pueden referirse igualmente a su acción sintomática y me repite con una vivacidad extraña, sorprendente, como si yo literalmente le hubiera quitado la palabra de la boca, los mismos vocablos que yo había pronunciado. Entre comillas, sí, era realmente un buen bocado el que dejé escapar. Y después se desahoga con una exhaustiva exposición de su torpeza, que le ha hecho perder ese bien remunerado cargo.
El sentido de la acción simbólica se ilumina si se tiene en cuenta que mi colega tenía escrúpulos en hablarme a mí, hasta cierto punto un extraño para él, sobre su precaria situación material. Y luego el pensamiento que esforzaba por salir se vistió en una acción sintomática que expresaba simbólicamente lo que habría debido permanecer oculto, y así procuró al hablante un aligeramiento desde lo inconsciente. Permítame un momento. En este momento estamos en la página 198. Yo creo que voy a leer esta página, el resto de esta página, y voy a suspender en la página que sigue. Esto por motivos de tiempo, ya el día de mañana seguiré abordando más y terminaré yo creo que este capítulo. Tengo ahorita varios pendientes que atender. Dice, los ejemplos siguientes mostrarán cuánta riqueza de sentido puede resultar de una acción en apariencia no deliberada de quitar o de llevarse algo. El doctor B. Dater, otra vez entre comillas, un colega visita a una amiga de quien fue admirador en su juventud. Es la primera vez que lo hace después que ella se casó. Me cuenta acerca de esta visita y se expresa su asombro por no haber conseguido permanecer en esa casa solo el breve tiempo que se había propuesto. Y luego informa sobre una rara operación fallida que allí le sucedió. Dice que el marido de su amiga, que participaba de la plática, se puso a buscar una cajita de fósforos con toda seguridad, perdón, estaba sobre la mesa a la llegada de mi colega. También este revisó sus bolsillos para ver si por casualidad no la había guardado, entre comillas, ahí a ella, entre comillas, pero en vano. Bastante tiempo después, la descubrió a ella, la cajita, en su bolsillo, a raíz de lo cual le sorprendió que la cajita solo contuviera un fósforo. Algunos días más tarde, un sueño que muestra con insistencia el simbolismo de la cajita y se ocupa de la amiga de la juventud, corrobora mi explicación, a saber, que con su acción sintomática mi colega quiso reclamar unos derechos de prioridad y figurar la exclusividad de su posesión. Entre paréntesis, un fósforo solo ahí dentro. Doctor Hans Sachs, este es el otro ejemplo. Entre comillas, a nuestra sirvienta le gusta mucho comer determinada torta. Torta, de acuerdo al contexto histórico, creo que es un pastel. Ajá. De esto no hay duda posible, pues es el único plato que siempre, sin excepción, prepara bien. Cierto domingo nos hizo esa misma torta, la puso sobre el aparador, tomó los platos y cubiertos usados y los apiló sobre la fuente en que había traído la torta. Y coronando la pila volvió a colocar la torta, en lugar de servírnosla, y desapareció con ella en la cocina. Primero creímos que había hallado algo para corregir en la torta, pero como no reaparecía, mi mujer la llamó y le preguntó, Betty, ¿qué fue de la torta? La muchacha no entendía. ¿Cómo dice? Tuvimos que explicarle que se había vuelto a llevar la torta. La puso sobre la fuente, la trajo y tornó a retirarla, entre comillas, sin darse cuenta. Al día siguiente, cuando nos dispusimos a consumir el resto de esa torta, mi mujer reparó en que de ella quedaba tanto como habíamos dejado la víspera, o sea que la muchacha había desdeñado el trozo de su manjar predilecto que le tocaba en suerte. La actitud infantil es en ambos casos asaz nítida, es decir, totalmente nítida, totalmente clara. Primero, la desmesura del niño que no quiere compartir con nadie la meta de sus deseos y después una reacción de desafío igualmente infantil, entre comillas. Si no puedo disfrutarla toda, repito, si no puedo disfrutarla toda, que se la guarden ellos. Yo no quiero nada. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Estamos en este momento en la página 199. Creo que ha sido un, un abordaje rico. Por supuesto, hay mucho que decir al respecto de lo expuesto. Les dejo en la sala de comentarios, en la sala de espera. Es cierto, tengo un comentario que contestar. Les dejo en la caja de comentarios la posibilidad de expresar dudas, de expresar comentarios, opiniones.
Si el video ha sido de su agrado, por supuesto, tengo pensado no solo terminar la obra de Sigmund Freud, después de toda la obra de Freud, que ya vamos como a una tercera parte. Son 23 tomos, el 24 es de puro índice, índice temático. 23 tomos, vamos en el sexto. Ah, no, vamos como una cuarta parte, más o menos, de la obra de Sigmund Freud. Después vendrá Lacan, pero tengo mucho todavía que trabajar sobre Freud, porque Freud es la base, no solo de la obra de Lacan. Freud es la base de mucho de lo que nosotros podemos ver como Estado y también es una base muy maltratada por la historia. Hablo no solo desde la psicología, desde la psiquiatría, también del psicoanálisis. Hay mucho que decir. El psicoanálisis sigue vivo, sin duda. Estamos entonces en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Mi nombre es Juan Luis Cortés. Nos estamos viendo pronto.